Buenos días, hoy nos encontramos una vez más para desarrollar un nuevo tema de tu libro Razonamiento Verbal contigo, quinto año de secundaria. Perdón, de lenguaje, no razonamiento, de lenguaje con quinto año de secundaria. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar en esta mañana? Lo encuentras en la página número 125 de tu libro. ¿Ya lo ubicaste? Lenguaje. Ok, ¿ya lo ubicaste? ¿Cuál será? Correcto, el adverbio. ¿Sí? Te has preguntado muchas veces, o quizás ahora, ¿qué es un adverbio? ¿Acaso será una frase o será una oración que posee sujeto o no posea sujeto? ¿O acaso será pues un conector o un enlace para unir al sustantivo con el adjetivo o al sujeto con el predicado? ¿O para poder existir necesitará de los accidentes gramaticales? ¿O será un complemento circunstancial? ¿O servirá como modificador directo o como objeto directo dentro del sujeto del predicado? O quizás es una palabra que complementa al núcleo del sujeto o al núcleo del predicado. Muy bien, para matar todas estas interrogantes o estas dudas o estas preguntas que tenemos, vamos a ver o a definir el tema el día de hoy. ¿Sí? Y lo hacemos dando respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el adverbio? ¿Sí? Muchas veces nos preguntamos. Pues vamos a trabajarlo así. Es una palabra que precisa el significado del verbo. Correcto, no lo olvides. ¿Qué precisa? El significado del verbo. ¿Qué cuantifica? El adjetivo. Y que cuantifica también, aparte del adjetivo, a otro adverbio. Entonces, a tres palabras. ¿Sí? Al verbo, al adjetivo y al adverbio. Correcto. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a estudiar un poco más profundo el adverbio a través de los 4 criterios que conocemos. ¿Cuáles son esos criterios? El criterio semántico, el criterio morfológico, el criterio sintáctico y el criterio lexicológico. ¿Sí? Ok, vamos a ver y empezamos entonces por el criterio semántico. A ver. Dice, semánticamente el adverbio sirve para expresar las ideas de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Eso me suena como a circunstanciales, a complementos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Así podemos distinguir, por ejemplo, entre bueno y muy bueno, honesto y poco honesto. Ah, pero aquí también nos está dando cantidad, muy o mucho y poco. Entonces los adverbios tienen que ver con los circunstanciales. En este caso, de cantidad, no puede ser. Vamos a ver, lo descubriremos. Seguimos. Morfológicamente, el adverbio es una palabra invariable, es decir, no presenta morfemas, ya sean de número, de género o personas. Es decir, no va a necesitar de los accidentes gramaticales para existir. Por ejemplo, tenemos, aquella chica era poco buena, aquellos chicos eran poco honestos. Si nos damos cuenta aquí, el adverbio poco no varía, no se transforma, simplemente aparece y nos da a entender una clase de adverbio. ¿Qué adverbio? Cantidad. Muy bien, seguimos. Sintácticamente, el adverbio funciona como complemento circunstancial. Correcto, ya lo sabíamos, ¿verdad? O modificador directo. ¿Dónde? En la frase adjetiva o la frase adverbial. Tenemos, por ejemplo, Darío lee atentamente. Es un verbo. Es un joven muy respetuoso. Es un adjetivo. Y el otro, el profesor vive muy lejos. Es un adverbio. ¿Sí? Muy bien. Y el último criterio es lexicológico. Cuando hablamos lexicológicamente sobre el adverbio,
podemos decir que es de inventario abierto, pues su número se incrementa sobre la base de adjetivos. Ejemplo, tenemos las palabras, o en este caso, ¿no?, los adjetivos suave, recíproco, loca, pero se le puede agregar la palabra mente y su transformación sería en suavemente, recíprocamente y locamente. ¿Sí? Muy bien. Después de haber estudiado la definición de lo que es el adverbio a través de los criterios, vamos ahora a ver su clasificación. Lo vamos a hacer de dos formas: semánticamente o por su significado, y morfológicamente o por su estructura. Empezamos primero por su significado. ¿Qué tipo de adverbio encontraremos? De lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación, de duda y de orden. ¿Sí? A ver, empezamos primero. ¿Qué es un adverbio de lugar? Se dice que los adverbios de lugares se van a reconocer a través de la pregunta ¿dónde? Ok, ¿dónde? Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Dónde? Aquí, allá, allí, acá, cerca, lejos, detrás, atrás, arriba, lejos, encima, debajo, adelante, abajo, dentro, frente, junto, alrededor, etc. Ejemplos, tenemos: debajo del escritorio se encuentra tu mochila. ¿Dónde? Debajo. El niño quedó aquí. ¿Dónde? Aquí. Ella vive muy lejos. ¿Dónde? Lejos. Entonces, los adverbios de lugar los reconocemos en una oración a través de la pregunta ¿dónde? Seguimos. ¿Cuál será el siguiente? De tiempo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuándo? ¿Y cuáles son esos adverbios de tiempo? Ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, hoy, pronto, ahora, mientras, jamás, luego, entonces, antes, después, todavía, aún, siempre, etc. Ejemplos, tenemos: ahora nos veremos las caras frente a frente. ¿Cuándo? Ahora. Mañana iré a tu casa, tía. ¿Cuándo? Mañana. Hoy no limpiaré la casa. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, lo de tiempo, los adverbios, tiempo, sí, lo reconocemos a través de la pregunta ¿cuándo? Seguimos. Ahora tenemos de cantidad. ¿Y cuál será la pregunta? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Y cuáles son? Tenemos poco, mucho, bastante, demasiado, menos, tanto, más, algo, casi, excepto, medio, mitad, nada, todo, además. Ejemplos tenemos: caminaremos poco para no cansarnos. ¿Cuánto? Poco. Ella es medio callada. ¿Cuánto? Medio. Todos están bastante alegres. ¿Cuánto? Bastante. Entonces, los adverbios de cantidad lo reconocemos en una oración a través de la pregunta ¿cuánto? ¿Sí? Seguimos. Ahora tenemos los adverbios de modo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Y cuáles son esos adverbios? ¿Cómo? Bien, despacio, mal, lento, deprisa, regular, adrede, así, etc. Estos adverbios se pueden agregar o se les puede agregar la palabra menos. Despacio, despaciamente. ¿Despaciamente sería o despaciamente? Despaciamente, a ver, ¿crees que ahí? No, a algunos se les agregaría si fuese necesario, ¿verdad? Correcto. Lento, lentamente. Regular, regularmente. ¿Verdad? Muy bien. Ejemplo, lo hice bien, por eso soy universitario. Tú eres lento, ahí sí, lentamente. Luis lo hizo adrede, adredemente. Ella salió rápido, rápidamente. Pero no a todo se le puede agregar, ¿no? Hay ocasiones. Muy bien. Seguimos. Ahora tenemos los adverbios de afirmación. Aquí no hay una pregunta, sino todo es preciso, acertado. ¿Cuáles son estos adverbios de afirmación? Sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, indudablemente, cierto, claro, también, siempre, seguro, sin duda, etc. ¿Cuáles son los ejemplos?
es verdaderamente lamentable. Ciertamente me gustas y definitivamente eres el amor que siempre esperé. Ah, qué romántico suena, ¿verdad? Ok, seguimos. Ahora tenemos los adverbios de negación. ¿Cuáles son los adverbios de negación? También al igual que los de afirmación. No te van a afirmar algo acertado, sino al contrario, te lo van a negar. No algo preciso, no, tajante. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos no, tampoco, nunca, jamás, etc. Y eso lo utilizas, por ejemplo, cuando no te gusta alguien. ¿Qué le dices? No. No le dices, ay, voy a pensarle. No, no. ¿Verdad? Ejemplos. No te olvidaré, Freddy. Siguiente. No bebo. Cuando alguien te ofrece algo, ¿no? Nunca te quise. Uf, una estocada. Jamás llegarás a tiempo si caminas tan lento. Entonces, ¿cuáles son los adverbios de negación? No, nunca, jamás, tampoco. ¿Sí? Y tenemos ahora los adverbios de, en este caso, duda. También no te afirman, no te niegan, pero te dan una posibilidad, ¿no? Dice, ¿cuáles son estos adverbios de duda? Quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez. Ejemplo, probablemente regresemos antes de lo esperado. Otro ejemplo, quizás vayamos a tu casa. Otro ejemplo, ¿acaso no vendrá? Y otro ejemplo, tal vez gane el primer puesto. Entonces, estos adverbios de duda, así como los de afirmación y negación, ¿no? Te dan una posibilidad. Los de afirmación, una certeza, y los de negación son claros, ¿no? Cortantes. Muy bien. Ahora vemos los de orden. A ver, los adverbios de orden, ellos son primeramente, últimamente, finalmente, sucesivamente, respectivamente. Y se utilizan eso para indicar pues un seguimiento, como su propio nombre lo dice, un orden. ¿Cuáles son estos ejemplos? Finalmente acabo el examen. Últimamente estoy pensando en ti. Muy bien. Ya lo hemos visto en este caso por su significado. Ahora veremos al adverbio por su estructura. El adverbio puede ser simple o puede ser derivados. A ver, vamos a ver los adverbios simples. Ellos presentan una sola raíz, es decir, no varían, no hay morfema aquí que lo modifique. Ejemplo, mañana iremos a la escuela. Mientras que los derivados, ellos sí están constituidos por una raíz y por morfemas derivativos. Ejemplo, efectivamente no hizo la tarea. Cambia, me acarició suavemente. Es decir, se transforma, modifica, en este caso, al adverbio. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Y por último tenemos las locuciones adverbiales. ¿Qué son las locuciones adverbiales? En este caso son frases de estructura fija que de una u otra manera equivalen a un significado simple. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son? Tenemos, dice, abrazo partido, que significa decididamente. A sabiendas, lo reemplazamos por conocimiento. En un santiamén, en un instante. A menudo, con frecuencia. A galope, con rapidez. Por ejemplo, decimos, ¿no? Ayer mi amigo llegó a casa a galope, es decir, con rapidez. A propósito, con premeditación. Dice, lo hizo con premeditación y alevosía. Y eso nosotros lo escuchamos o lo hemos, claro, escuchado en el programa del Chavo, ¿no? Lo hiciste a premeditación y alevosía, es decir, con conocimiento, ¿no? O a propósito de conocimiento. A cántaros, es decir, abundancia o abundantemente. Seguimos. Tenemos otro que dice a hurtadillas, a escondidas. Papá me trajo un regalo ayer a hurtadillas, es decir, a escondidas. A tontas y a locas, que significa sin tino, ¿no? Sin orden. A ciegas, sin pensarlo. A mandíbulas batientes, a carcajadas. En un 2x3, en un abrir y cerrar de ojo o en un santiamén. A tientas, con dificultad. A pie juntillas,
al pie de la letra. Sin ton ni son, sin sentido. Entonces, y hay otra más que también encontré, que fue el siguiente, que decía, en este caso, a ver, lo tengo por acá. No, pero bueno, ya más adelante se lo puedo decir. Y los ejemplos que podemos o que encontramos, en este caso, las locuciones adverbiales son, se lo dije a hurtadillas para que nadie lo sepa, es decir, a escondidas. Regresó al colegio en un 2x3 rápidamente. Trabajo de sol a sol para tener más ganancias, es decir, a tiempo completo, ¿no? Muy bien, esto es como hemos trabajado de manera teórica, ¿sí? El tema de, perdón, el adverbio. Y ahora pasamos a la página número 126 para resolver los ejercicios que se encuentran ahí y en la 127 también. Muy bien, ¿listos? Recordamos todo lo que hemos trabajado, leído, aprendido el día de hoy para poder resolver los siguientes ejercicios. Dice, resolviendo en clase, página 126, una de las siguientes alternativas presenta una locución adverbial de modo. Locución adverbial de modo. Señale cuál es. Fuente ovejuna no es. Amor mío tampoco. Se fue menos. De acuerdo con, puede ser como si nada. De modo. ¿Cómo? De acuerdo con. ¿Cómo? Como si nada. A ver, modo. ¿Recuerdas? ¿Cuál era la pregunta? En modo, ¿cómo? ¿De acuerdo con o como si nada? En este caso sería la E. Como si nada. Muy bien. Seguimos. 2. En la siguiente oración, ella estudiaba concentradamente mientras esperaba la hora de su cita. Hay un adverbio de A, lugar, B, modo, C, tiempo, D, duda o E, afirmación. La pregunta, o cómo descubrimos un adverbio de tiempo, a través de la pregunta ¿cuándo? ¿Verdad? Tiempo, ¿cuándo? Dice, ella estudiaba concentrada cuando esperaba la hora de su cita. O sea, mientras, ¿cuándo? ¿No? Entonces, en este caso, es de tiempo, la C. Muy bien. 3. ¿Qué alternativa presenta adverbio de modo? Se quemaron todos, corría todos los días, se quedó sin nada, venga ya, o lo resolvió así. ¿Cómo? Lo resolvió así. Modo, así. Muy bien. Entonces marcamos la alternativa E. 4. ¿Qué palabra no es adverbio? Así, sí es. A tontas y a locas, también porque es una locución adverbial. ¿Por qué? O porque no es. Mientras, sí. ¿Dónde? También. Entonces es la C. Correcto. 5. El adverbio es modificador ¿de qué palabra? De pronombre, de adjetivo, de verbo, de adverbio o de B, C y D. La E de B, C y D, de verbo, de adjetivo y de adverbio. Muy bien. 6. En la respuesta en 5 es la E. 6. ¿Qué función cumple el elemento subrayado de la siguiente oración? Dio vueltas de campana al caer del morro después del choque. Después es adverbio de tiempo. A, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, sustantivo. La D, adverbio. Muy bien. 7. Dice, ¿cuál de las siguientes palabras es de categoría invariable? Categoría invariable. Dama, mirada, siempre, ella o caminé.
Si nosotros nos damos cuenta cuando hablamos del adverbio es una palabra invariable, es decir, que no presenta morfemas. ¿Cuál es? Siempre. Muy bien, la C. Siguiente. ¿Qué categoría es el elemento subrayado de la siguiente oración? Repito. ¿Qué categoría? ¿Cuál de las siguientes expresiones, seguimos con la 8, ¿cuál de las siguientes expresiones puede funcionar como adverbio? Puede funcionar como adverbio. Somos, demuestra, deprisa, pero o adiós. Yo pienso que la C, deprisa. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. 9. ¿Qué categoría es el elemento subrayado de la siguiente oración? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto? Tanto es la palabra. Y es adverbio de cantidad. Entonces marcamos la respuesta a la C. Es un adverbio. No es una conjunción, no es una preposición. Es un adverbio. Muy bien. 10. ¿Qué alternativa presenta adverbio relativo? A, donde, siempre, como, aunque, en verdad. La A, donde. Correcto. 11. ¿Qué clase de adverbio se encuentra en las siguientes oraciones? Todos trabajaron dedicadamente hasta el final y estuvieron muy bien en lenguaje. ¿Cuál es? ¿De orden? No. ¿De duda? Tampoco. ¿De afirmación? Tampoco. ¿De lugar? No. Dedicadamente, de modo. De modo, la E. Muy bien. 12. ¿Qué clase de adverbio se encuentra en las siguientes oraciones? Ciertamente. Es la que está resaltada. Imagina. Él era capaz de todo por ti y estudió evidentemente más que otros. Son dos. Ciertamente, evidentemente. ¿De orden? No. ¿De duda? Tampoco. ¿De afirmación? Sí. ¿De lugar? No. ¿De modo? No. Entonces la C, de afirmación. 13. Igual. ¿Qué clase de adverbio se encuentra en las siguientes oraciones? A lo mejor es la palabra que está sobresaltada, ¿no? Está resaltada. Está resaltada, perdón, con negrita. Dice, a lo mejor no suben el precio de la pensión y posiblemente te visite al salir de clase. Creo que aquí el adverbio es posiblemente y es de duda. Marcamos la B. Muy bien, porque no es de orden, no es de afirmación, no es de lugar ni de modo. Es de duda, posiblemente. Muy bien, marcamos la B. 14. Igual. ¿Qué clase de adverbio se encuentra en las siguientes oraciones? La palabra que está resaltada, es decir, con un color más fuerte, negrita, últimamente. Dice, incurre en tardanza, señor García, y lee bien, después discutes. ¿De orden? Pues sí. ¿De duda? No. ¿De afirmación? Tampoco. ¿De lugar? Menos. ¿De modo? Tampoco. Es de orden. Marcamos la A. Y 15. ¿Qué clase de adverbio se encuentra en las siguientes oraciones? También hay una palabra resaltada más. Aquí preparan el mejor chicharrón y cuélgalo detrás de la puerta. Sería aquí y detrás. De orden no es. De duda tampoco. De afirmación menos. De lugar sí. Y de modo no. Entonces la respuesta es la D. De lugar. Muy bien. Así como hemos desarrollado los 15 ejercicios de tu libro de quinto año de secundaria con el tema del adverbio, tú vas a hacer lo mismo que hacemos siempre. Desarrollas la 128 hasta la 130 con reforzando lo aprendido y practicando en casa. Igual, hay 15 ejercicios y en el otro 10 lo desarrollas, le tomas foto a lo desarrollado y me lo envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy con el tema del adverbio.
con quinto año secundaria en la asignatura de lenguaje. Gracias por permitirme llegar a ti. Nos vemos en otra ocasión. A portarse bien, que tengas un bonito y excelente día. Bendiciones. Que Dios te cuide. Nos vemos. Chau, chau.